Bueno, ahí ven bien. Sí, sí, quedó bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase entonces. Hoy vamos a dar protección hidrotérmica. Bueno, eh, pensemos en una edificación donde todas sus paredes dan al exterior y tenemos que esta construcción está, por una parte, cuando llueve, está agredida tanto en la parte de la cubierta como en la mampostería. Esta lluvia hace muchas veces aumentar la napa freática y le agrega humedad al suelo. Esta humedad que tiene el suelo va a tratar de subir a través de los cimientos. Para eso se construyen las capas aisladoras en los cimientos para evitar que esta humedad suba. También esa humedad del suelo puede subir a través del contrapiso, por eso también en el contrapiso se le agrega la lámina de PVC de 200 micrones para evitar que esa humedad ascienda siempre por capilaridad. También tenemos el efecto del sol que levanta temperatura tanto en la cubierta como en las paredes, no tanto en el suelo, porque en el suelo podemos pensar que tenemos una temperatura constante. Pero además del agua de lluvia y el efecto de la temperatura, tanto en verano de calor o frío en invierno, tenemos el agua que utilizamos nosotros para construir nuestra edificación, o sea, toda la humedad que nos conduce la construcción por vía húmeda, o sea, el ligante para unirse con el agregado fino y el agregado grueso, para que reaccione hace falta agua. Esa agua queda en la construcción y tarda en evaporarse. Entonces, por un lado, tenemos la humedad de construcción y por otro lado tenemos la humedad que nos proporciona el vapor de agua al tratar de pasar tanto por las paredes como por la losa superior. Ustedes recuerden que la clase pasada, cuando vimos diagrama psicométrico, este vapor de agua que podía circular a través de la pared si encontraba una temperatura igual a la temperatura de rocío, esa humedad que se transporta a través de esa pared condensa y al condensar pierde las propiedades térmicas. Entonces, la envolvente le llamamos a todas las paredes, todos los límites de la construcción con el exterior. Es agredida por el calor y el vapor de agua. Eso puede producir condensaciones, evaporación superficial, saturación de poros y capilares, congelamiento de agua. Todo esto produce cambios, por un lado estéticos, porque una pared que se condensó la humedad, que produjo eh, por efecto de que esa humedad se evaporó y quedó el salitre, produce fluorescencias. Si se condensó humedad y tenemos temperaturas muy bajas por el efecto de que el volumen aumenta entre 0,4 grados y 0, puede producir estallidos de revoque. La humedad puede degradar también al material de las mamposterías y de las cubiertas. Y obviamente esa humedad que penetra y se queda en los poros modifican las cualidades de aislación térmica. Y eso hay que sumarle, como dijimos antes, también la humedad de la construcción que se tarda mucho en disiparse. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, que con una humedad relativa del 70%, contra más baja la humedad relativa, más fácil se evapora. Y un viento fuerte, una mampostería de 30 seca en 8 meses. Y una de 15 en 2 meses.
Bueno, la estructura tanto de mampostería como las mezclas que utilizamos nosotros de hormigón, de revoque, está formada por un lado por poros. Poros son aquellos en los cuales son pequeñas cavidades que están unidas por capilares, o sea, son pequeños oquedades que están unidos entre sí por capilares. Esos capilares en presencia de humedad hace que el agua ascienda y esa ascensión de agua depende del diámetro de ese capilar. Por ejemplo, si el capilar tiene 1 milímetro de diámetro, que no es lo que pasa en los revoques y en los hormigones, sube solamente 1,5 centímetros. Para el caso nuestro de mamposterías, hormigones y las mezclas que se utilizan habitualmente, los capilares están en el orden de 1/100 de milímetro y es lo que sube la humedad, aproximadamente 1,5 metros a 2 metros. Si el capilar fuera muy chiquitito, que no se da en la construcción, de 1 en 10.000, puede llegar hasta 150 metros a subir el agua por capilaridad. Nosotros nos manejamos simplemente con una humedad que puede ascender hasta 1,5 metros o 2 metros. Y así como tenemos esas pequeñas oquedades, ya que llamamos poros porque están unidos por capilares, tenemos otras oquedades que las llamamos alveolos o burbujas porque son justamente son burbujas porque no están unidos por ningún capilar, están aisladas completamente y esas son lo que le dan las propiedades térmicas, acústicas y hidráulicas porque nunca se llenan de agua. Un ejemplito, capilar de 1 milímetro sube 1,5 centímetros, obviamente esto no está en escala, capilar de 1/100 de milímetro sube 1,5 metros y de una 10 milésima sube 150 metros. Y lo que es nuestro revoque y demás, si lo sumergiéramos en agua, los poros son los que están unidos por capilares y los alveolos son las pequeñas burbujas aisladas unas de otras. Vamos a ver para distintas partes de la construcción, cimiento, mamposterías y cubiertas. El cimiento lo vamos a ligar a lo que es el contrapiso de abajo. ¿Cuál es la forma de prevenir el ascenso del agua a través de los capilares? Y después, ¿cómo se podría llegar a solucionar si realmente se rompe o está mal hecha esa aislación hidráulica, para ver cómo se puede llegar a solucionar y restituir esa capa aisladora? Un cimiento bien hecho, que ya lo vimos en fundaciones, lo volvemos a repetir, este que tenemos acá. La parte de abajo no es para protección hidrotérmica, pero si la pared es de 30, el cimiento es de 45. Se puede hacer esto con hormigón pobre o llegar el hormigón pobre directamente hasta la altura del encadenado a los fines de no hacer mampostería de cimiento, porque es más cómodo hormigonar hasta el nivel inferior de encadenado que no hacer mampostería de cimiento y hormigón pobre para cimiento. Debe hacerse para proteger las capas aisladoras, tanto horizontales como verticales. La mezcla utilizada para estas capas aisladoras es ligante cemento, agregado fino arena y la incorporación de un hidrófugo disuelto en el agua de mezclado en el 10%. O sea, cemento 1, arena 2 o 3, más el 10% de hidrófugo. Esos hidrófugos se disuelve en el agua de mezclado en una proporción de 1 en 10 y es la que se utiliza como agua para hacer la mezcla. Como da lo mismo asentar los ladrillos con mezcla común que la que estamos utilizando nosotros para impermeable, todas las hiladas, arrancando por debajo del nivel exterior y terminando por encima del nivel interior, la hacemos con aislación hidráulica. Esa aislación hidráulica deben unirse con una capa aisladora vertical, tanto de la parte interior como de la parte exterior. Para proteger el paso de humedad en el resto de la mampostería, se hace un revoque impermeable del lado externo, a los fines de que la humedad, debido a la lluvia, no atraviese la mampostería.
solamente se suele hacer del lado interno cuando tenemos ladrillo visto de 30 en el lado externo. Muchas veces si tenemos ladrillo visto en el lado externo se hacen dos mamposterías de 15 para no hacer el impermeable tan adentro y que esté sometido al paso de humedad en todo el ancho de la mampostería. También debemos hacer una especie de zócalo acá abajo del revoque impermeable a los fines de que cuando llueve el piso se moja obviamente, entonces para que no suba por capilaridad y nos manche todo este revoque externo, se hace esta parte de zócalo de revoque impermeable. De la misma forma, se hace detrás del zócalo que vamos a utilizar nosotros. Si es cerámico, a lo mejor tenemos un zócalo cerámico, o también si es cerámico, vamos a tener un zócalo de madera. Si es de madera, vamos a tener un zócalo obviamente de madera, para que si se moja el piso no suba por capilaridad y no simule una mala ejecución de capa aisladora, porque si no tenemos este revoquecito permeable acá y se le ocurre baldear el piso, por capilaridad sube y se moja acá, pero no es por problema de capa aisladora, sino porque pasó por el revoque grueso que está atrás del zócalo. Entonces siempre detrás del zócalo también se hace otro zocalito de revoque impermeable. Y para evitar que la humedad suba a través del contrapiso, lo que se hace es se coloca una lámina de PVC de 200 micrones hasta donde termina el contrapiso. O sea, la lámina de 200 micrones está colocada sobre el piso compactado, sin tener suelo vegetal. Se coloca la lámina de PVC y después se hace el contrapiso, carpeta y revestimiento, o lo que vaya acá arriba. Acá hay una forma de hacer revoque capa aisladora horizontal y vertical. Esta es la última capa. Como teníamos ladrillo hueco portante, se le colocó un film embebido en asfalto, un papel de Ruberoy, para que no entre tanta mezcla en el cerámico. Si no lo ponen y entra mezcla en el cerámico no pasa nada, total es impermeable. A veces, como esta es una mezcla rica en cemento, la mezcla rica en cemento tiene mucha contracción por fragüe, o sea que al fraguar disminuye su volumen y pueden producirse pequeñas fisuras. Se la suele pintar con asfalto para absorber esas microfisuras. ¿Cuál es el agua que nosotros utilizamos para hacer la mezcla? El agua que utilizamos para hacer la mezcla tiene que ser un agua que no tenga o que tenga poca cantidad de minerales. ¿Cuál sería el agua apropiada? Bueno, la que nos provee agua santafesina. O sea, la que nos provee el agua santafesina es un agua tratada que generalmente tiene poca cantidad de minerales. Cuando uno va a hacer una obra y no tiene un servicio de red bueno, en general utilizan agua de perforación para utilizarla como agua de mezclado. El agua de perforación es un agua que tiene muchas sales, porque son tratadas, sacadas directamente de la napa y la napa, el agua disuelve todas las sustancias que están en contacto con la tierra, entonces tiene muchas sales, tiene mucho calcio, magnesio, es un agua con pH muy por encima de 7, generalmente 8,5, 9. Entonces todas esas sales que tiene el agua de mezclado, cuando el agua que utilizamos se evapora, suelen quedar esas manchitas blancas que son debidas a la dureza del agua. ¿Qué problema nos trae el agua cuando está mal hecha la capa aisladora? Por ejemplo, en esta primera figura que tenemos acá, el agua ascendió, se produjo un salitre, a veces se disgrega el material y obviamente queda estéticamente muy feo. Si uno esto, por ejemplo, lo trata de tapar con un elemento que no permita el paso de vapor de agua a través de ese elemento, por ejemplo con esta laja que es impermeable, los primeros meses va a estar perfecto, la humedad va a quedar oculta, si apenas había empezado la humedad que era incipiente,
Porque ¿qué pasa? El agua sube y empieza a producir problemas en el revoque. Pero como ya está acá en contacto con el aire, esa agua que subió pasa a la atmósfera y por ahí no sigue subiendo. Pero si le colocamos un elemento impermeable, tal como esta laja, pasó el tiempo, como no se evaporó acá en contacto con la atmósfera, siguió subiendo y aparecieron las manchas arriba. Generalmente para hacer esto y ocultarlo hay que hacerlo hasta 2 metros de altura, ya más de 2 metros de altura, en general por capilaridad no sube el agua. Pero tampoco lo solucionamos, lo ocultamos. ¿Qué pasó acá? Este es un marco metálico, esto es chapa pintada de marrón o rojo. El agua por problemas de ascensión capilar se metió entre la chapa y la mampostería y oxidó la chapa. Al oxidar se produce aumento de volumen y se hinchó la chapa con respecto a la línea original de plomo que tenía. O sea, el óxido produce mucho aumento de volumen, por eso muchas veces las vigas en los hierros que se oxidó explota y queda el hierro de la viga a la vista. Bien, ¿cómo se solucionan estas patologías de cimiento? Una forma de solucionarla es por infiltración. O sea, lo que se hace, se agrega un producto químico que tapa los capilares, entonces no permite más que el agua que subía por capilaridad asome y altere las cualidades de esa mampostería. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, de acuerdo al producto que uno compre, leer el folleto. En general son todos parecidos estos elementos de tapar los poros por infiltración, pero igual conviene de acuerdo al producto, porque depende de la concentración que tenga el producto, lo puro que sea el producto, te da la cantidad de producto que hay que echar por metro lineal. La forma de colocarlo en general es similar a todo. ¿Y cómo se hace? Primero se pica la pared, porque si tenía revoque, se pica la pared donde estaba el revoque y donde estaban las manchas debido al efecto de humedad, y se hacen agujeros hacia trebolillos salteados, separados unos 10-15 centímetros uno de otro, y a 45 grados hacia abajo, como lo indica este taladro. Entonces, se coloca un embudito en cada uno de estos, y si el producto que tenemos que hacer, por ejemplo, nos dice que el consumo por metro lineal en una pared de 30 son 5 litros, se le va echando, en este caso es un producto de Sika, se le va echando en esos embuditos la cantidad hasta completar los 5 litros, que es lo que trae el bidón. Si es un bidón de mayor cantidad, colocan 5 litros acá y lo van echando en forma alternada en cada uno de los embudos y dejando que la pared lo absorba. Lo tienen que hacer todo en el mismo día, en el mismo momento, porque si no lo hacen en el mismo momento, una vez que el material secó, selló los poros que tenían en este sector, y si lo quieren, si echaron por ejemplo 2 litros y quieren echar mañana, donde tienen el embudo puesto, selló los capilares y ya no pueden echar más, tienen que hacer otros agujeros al lado. Tienen que echar todo en el mismo momento. Una vez que lo hicieron, vuelven a restituir el revoque con un revoque impermeable, como diciendo que estamos restituyendo la capa aisladora vertical. Entonces primero aplican el revoque, hacen los agujeros, colocan los embudos, echan la cantidad necesaria de líquido y reponen o rehacen el revoque. Ese producto que vimos recién es aplicable para mamposterías de ladrillos comunes. Si tenemos ladrillos huecos, o sea, ladrillos cerámicos, se utiliza este otro producto que es nuevo, que salió hace poco, y este producto, los agujeros se hacen horizontales en correspondencia con el revoque de unión entre ladrillo cerámico y ladrillo cerámico. También lo pueden utilizar para ladrillos comunes, pero para ladrillos comunes es más recomendable el otro. Acá hay una tablita en la cual, de acuerdo al espesor del muro, tenemos la
profundidad de la perforación y tenemos la distancia, que es la misma para todas, de 12 centímetros entre agujero y agujero. El diámetro de la perforación es 12 milímetros en forma horizontal. Se pica el revoque, se hace el agujero, se limpia las perforaciones con aire a presión y se coloca la pistola, que es esta que está acá, con un aplicador y se llena el agujero hasta que sale a la superficie el líquido que están colocando. O sea, se coloca horizontal con un taladro, se puede hacer también en paredes dobles, primero de un lado, después del otro lado, se hace siempre sobre la punta horizontal. Y acá hay una especie de rendimiento para estos cartuchos que se aplican con pistola, o sea, la pistola para aplicar los cartuchos. Realmente todos los cartuchos de este tipo y cualquier otro cartucho de silicona, de poliuretano, viene una capacidad de 300 mililitros. Para una pared de 10 le rinde 4,2 metros, para la de 15, 2,70, o sea, contra más grande el espesor, menos rendimiento tiene. O sea, por ejemplo, para una pared de 45 le lleva un cartucho por metro lineal, o sea, cada 90 centímetros. Otra O sea, forma, sí. una pregunta. ¿En la pared doble te obliga sí o sí a picar de los dos lados? Y sí, porque tenés la cama de aire, porque si vos le Claro. echás el líquido en la cama de aire, lo gastás todo y no queda en la mezcla. O sea que el espesor, en el caso de que sea El 30 espesor, centímetros de o aire, sea, ¿se cuenta solo el espesor el de una de espesor las siempre es paredes? menor que el espesor del muro. O sea, no puedo volver a la diapositiva atrás. Pero si la pared, suponete, es de 10, el, el, lo que vos perforás será 8. Si es de 15, perforás 12. ¿Entendés? Siempre es menor al espesor del muro. Claro, está No bien. tenés que pasar al otro lado de la pared. Perfecto. ¿Bien? Si es doble pared, obviamente tenés que hacerlo de los dos lados. La otra forma de restituir capa aisladora, o sea, más que restituir capa aisladora acá, es evitar que suba la humedad, es por inversión de polaridad. El, el agua de ascenso capilar, a lo contrario de los electrones que va del menos al más, esto va del menos al más, esto va del más al menos. O sea, el agua sube del más hacia el menos. Entonces lo que se hace es colocar unas ondas en el suelo, depende de la cantidad de superficie que tenga la casa habitación, la cantidad de sondas que se coloca, y con un aparatito que está unido a esa sonda, se invierte la polaridad de la pared, entonces el agua no sube más, baja y lleva un cierto tiempo hasta que seque y puedan ustedes reparar el revoque. Antes, esta gente que hacía la inversión de polaridad, en vez de colocar sondas en el suelo, hacía un calado en toda la longitud de la mampostería y le hacía pasar un, un cable. Entonces el aparatito estaba unido al cable. Después lo mejoraron porque es menos invasivo esto. Se colocan sondas en el piso y estas sondas son las que invierten la polaridad. Otra forma no de reparar la capa aisladora, sino de disipar la humedad que sube, esto también se puede hacer cuando uno construye una pared como un medio más de protección. Uno pica la mampostería y coloca, por ejemplo, un caño perforado a lo largo de toda la mampostería afectada. Entonces, este caño perforado colocado alrededor de toda la mampostería, en la longitud de la mampostería, hace que la humedad que sube, se mete en el caño y obviamente para que se disipe esa humedad en el interior del caño, ustedes tienen que hacerle ventilación con rejillas al interior de la casa. El interior de la casa convendría que esté perfectamente aireado. Inclusive este cañito que ustedes colocan dentro de la mampostería, convendría que también salga al exterior en la otra punta. Entonces, además de la aireación que ustedes tienen a través de esta rejilla, que se hace con una T,
Pónganse, ustedes tienen un caño de 40, colocan una T de 40 por 40, o sea, el que sigue la cañería hace de T y la perpendicular, o sea, la T propiamente dicha es la que le colocan la rejilla. Entonces, ventila al interior y ventila al exterior produciendo una corriente de aire que facilita la sacada de humedad de la pared, la disipación. Profe, ¿el caño Otra podría ser de forma, cualquier material? podría ser de cualquier material, lo que pasa es que lo tenés que agujerear para que la humedad penetre. La forma más fácil y más barata es hacerla con un caño plástico, de no muy buena calidad. O sea, los caños plásticos vienen por un lado los cloacales y por otro lado los caños plásticos que son conductores de agua. De acuerdo a la presión del agua que ustedes tienen que colocar dentro de ese caño, varía el espesor del caño. O sea, le llaman clase 4, clase 6 y clase 10. Teóricamente clase 4 aguanta 4 kilos, el 6, 6, el 10 kilos, que es una barbaridad. Entonces, el caño más barato, ¿cuál es? El que menos presión aguanta porque tiene menos espesor de pared. Ese tendrían que compararlo con el cloacal, a veces está más barato, a veces está más caro. A veces está más caro el cloacal que el barato de conductor de agua. Pero utilizan el más barato, lo agujerean con un taladro y es el que colocan para disipar o inclusive para protegerlo como una protección adicional cuando levantan la pared. ¿Está bien? Pasa que si colocan otro de acero te va a salir carísimo. O sea, no, el más barato en el mercado hoy es un caño plástico. Bien, esto es otro método de reconstrucción, no es muy recomendable. No es recomendable porque esto es parecido a cuando uno hacía la sumuración de una fundación. O sea, picamos, cuando uno lo hacía en la fundación, lo hacía en sectores de 1,20 m. Acá si tenemos, lo mismo tendrían que hacer si una pared de 15. En caso de tener una pared de 30, ustedes pueden picar la mitad porque la otra mitad conduce la carga hacia el cimiento. Igual en caso extremo podría hacer una verificación de carga a ver si estos 15 que nos queda para transmitir la carga no supera la tensión admisible del ladrillo que andan los 6 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y eso Entonces, ¿qué cómo se hace? hacemos? Primero, ¿cómo? Ese análisis de las cargas, ¿cómo era que se hacía? Decime, ese análisis de las cargas, ¿qué? ¿Cómo era que se hacía? Para saber. Y ustedes lo van a aprender en estática, pero ¿cómo se hace? Acá arriba tienen una losa que transmite una carga a la pared. Supónganse que tenemos una sola planta. Tenemos una losa, si es simplemente apoyada la losa, la mitad de una carga va a una pared, la otra mitad va a otra pared. Va a otra pared. Si la losa más o menos tiene, eh, generalmente para un cálculo de losa tenemos 550 kilos por metro cuadrado, supónganse 600 para hacer una cuenta fácil, 600 kilos por metro cuadrado. Si acá tenemos una losa de 4 metros, 2 metros van acá, 2 metros van acá. O sea que la carga que viene de otra pared son 600 kilos por metro cuadrado por 2 metros, son 1.200 kilos por metro cuadrado y metro lineal de pared. A eso le suman el peso propio de la pared, por metro siempre, o sea, 30 centímetros, si esto tiene 2,5 metros de altura, la casa es 30 por 2,5 metros, por el peso de la pared, que es unos 1.600 kilos por metro cúbico, te da la carga lineal, porque estamos analizando un metro, sobre esta mampostería de 15 que te queda. La carga esa que llegó acá por metro lineal lo dividí por 15 centímetros y te da la carga por metro cuadrado. O si trabajaste en centímetros, los kilos por centímetro cuadrado. Eso tiene que ser inferior a 6, si no, no te aguanta. Eso lo van a ver cuando vean cálculo. Nosotros en general cálculo no damos en esta materia, damos sistemas constructivos. Pero bueno, la forma de hacerlo sería algo parecido. Entonces, esto sería reconstrucción de capa aisladora. Entonces, rompemos la mitad y restituimos la capa aisladora colocando material aislante hidráulico y
reconstituyendo, poniendo ladrillo nuevo. El problema es, igual que teníamos en fundaciones, cuando hacíamos recalce de muros, es que la última mezcla tiene que hacer un buen contacto entre lo existente y lo nuevo que estás haciendo. De por sí este material tendría que tener muy baja cantidad de humedad, o sea, la humedad no tendría que ser muy chilo porque si no tenemos más contracción de fragua cuando esa humedad se evapore. Si tenemos contracción de fragua, esta pared se va a sentar un chiquitito porque te quedó una separación y eso que es chiquitito te va a producir una rajadura. Bueno, hecho en esta primera mitad, hacen lo mismo después en la segunda mitad y la vuelven a reconstruir. Es la capa aisladora completa. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado y con personal muy responsable. Este otro método, que no rompen nada, que es también por disipación, parecido al cañito que le poníamos, pero esta disipación y ocultamiento, porque no ocultamos, ocultamos, pero la humedad sigue estando presente, se diferencia de la laja, ¿de qué forma? Porque este material que colocamos para ocultar la humedad tiene la particularidad de que permite el paso del vapor de agua. Entonces, la humedad sigue subiendo por capilaridad, pero se evapora a través de este material. Este material no se pega completo en la pared, solamente las placas que tienen 50 por 50, 1 metro por 1 metro, depende de la marca y el tipo de placa, se pega solamente en 4 partes, o sea que queda pegada en cuatro sectores nada más y queda separada de la pared, un poco también para facilitar la evaporación. Tenemos el sistema blotting, que es el más conocido porque fue el primero que apareció. Después tenemos el sistema San Francisco, que es similar. También es con el sistema de placa y un sistema segundo que ha aparecido. Estos son también de ocultamiento y disipación porque disipa la humedad a través de las placas. Bien, con eso estaría lo que sería cimiento. Vamos a pasar a muros. Esto es un repaso de lo que vimos en diagrama psicométrico, o sea, si tenemos una disminución de temperatura por el paso del vapor de agua a través de la mampostería y encuentra un punto en el cual tenemos una temperatura igual a la temperatura de rocío dentro de ese poro, donde alcanzó la temperatura de rocío, esa agua se va a condensar y va a producir una disminución de las propiedades térmicas, inclusive puede producir una degradación del material. Asimismo, tenemos también no condensación dentro del material, sino hay también condensación superficial. Acá tenemos, supónganse, como ejemplo, la temperatura en rojo, que es la temperatura que alcanza el vapor de agua al pasar a través de la mampostería. Y en azul tendríamos la curva de la temperatura de rocío a la que alcanzaría el líquido si en la curva de saturación. Entonces, si estas dos curvas no se cruzan, no tenemos condensación. Si se llegan a cruzar, entre las dos líneas que se cruzan, tenemos condensación de humedad. Entonces, lo que hay que lograr es que no se condense. Lo que hay que lograr también es impedir que ese vapor de agua penetre en la mampostería. Entonces, la forma de impedir que ese vapor de agua penetre a través de la mampostería es a través de la barrera de vapor. Entonces, ¿qué pasa? La condensación dentro de la pared, ¿de qué va a depender? Del aire del local, o sea, de la cantidad de humedad que tengamos en el local.
de la conductividad térmica del muro, o sea, si permite o no permite tanto paso de temperatura a través del muro. Y porosidad del muro, la cantidad de poros que tengamos. Una superficie, un material muy poroso va a tener más problemas si hay paso de humedad. Entonces la solución es impedir que ese vapor de agua pase a través de la pared y es hacer una barrera de vapor. La barrera de vapor, por ejemplo, el blotting no es barrera de vapor, la placa San Francisco tampoco, porque permite el paso del vapor y permite la evaporación a través de él. Lo que queremos hacer nosotros es impedir que pase la humedad para que no exista posibilidad de que se condense esa humedad dentro del muro. Entonces la forma de hacerlo, obviamente con materiales que no serían constructivos, o el plomo, el cobre, el aluminio, pero sí se puede hacer con pinturas asfálticas, con papel embreado, o sea, papel embebido en asfalto, con membranas asfálticas, pero la que más se utiliza son las pinturas asfálticas. ¿Y dónde se ubica la barrera de vapor? Ustedes piensen que si nosotros colocamos la barrera de vapor en el lado más frío de la pared, cuando llegó ya el vapor que pasa a través de esa barrera de vapor, a través de la mampostería, llegó a la barrera de vapor que está en la parte más fría, se condensó todo antes. O sea que la barrera de vapor hay que ponerlo en la parte más caliente para evitar de que esa humedad pase. Si tenemos una aislación térmica, la barrera de vapor en la parte más conveniente, en la cara caliente de la aislación térmica, o sea, en la cara caliente del muro. La barrera de vapor se coloca en la cara más caliente del muro. Acá hay ejemplos de... Esta era una casita que estaba construida, le pasaba toda humedad. Bueno, acá le pusieron membrana. Le pegaron toda una membrana y después le habrán hecho todo un recubrimiento exterior con placas como para esconder la barrera de vapor. Acá lo están construyendo y bueno, acá están colocando la barrera de vapor que podríamos decir que está mal colocada. Esta barrera de vapor nos sirve simplemente porque generalmente el calor en verano está afuera y lo están colocando la barrera de vapor en el lado frío de la aislación térmica. Habría que colocar otra barrera de vapor en la otra pared, pero si la otra pared es de ladrillo visto, estamos mal. Y esta es una barrera de vapor que se hizo en un edificio existente también porque le pasaba toda humedad. La verdad no sé si lo ocultaron después o no lo ocultaron. Bien, ¿qué patología produce la presencia de agua que se condensa en la pared? Esas manchas blancas que aparecen en los ladrillos vistos o inclusive aparecen en los ladrillos antes de colocarlo, son debidos a que el ladrillo fue hecho con agua que tenía minerales en suspensión. Entonces, al secarse el agua, aparecieron esas eflorescencias o esas manchas de calcio, de magnesio. ¿Cómo se saca esas manchas de calcio? Esto tiene un pH cálcico, es un pH muy superior a 7. Entonces, la forma de sacarlo es con algo ácido. ¿Qué tenemos ácido que para bajar el pH? Un limón es ácido por completo, un vinagre es ácido por completo, pero a los fines de la construcción, el elemento que tiene un pH muy bajo, por debajo de 7, es el ácido clorhídrico, el ácido muriático. Entonces, la forma de sacar estas eflorescencias es con ácido diluido 1 en 10 generalmente, en la cual se coloca y después se lava muy rápidamente con agua o con una hidrolavadora para hacer un lavado más eficiente. Profe, ¿y no se podría utilizar lavandina? ¿Cómo?
¿No se podría utilizar lavandina? ¿Agua lavandina? Sí, sí. Y bueno, el agua lavandina es cloro. O sea, el agua lavandina es cloro diluido. Generalmente el cloro se utiliza para matar hongos, no para disminuir el pH del agua. O sea, el agua lavandina o el cloro se utiliza para matar algas, no para bajar el pH. No es un buen elemento para bajador de pH el cloro. El que se utiliza para bajar de pH es el ácido, que ahora ya, por ejemplo, cuando ustedes quieren bajar el pH del agua de la piscina, no se vende como ácido porque está prohibido vender el ácido clorhídrico porque lo usan para hacer droga. Entonces lo venden como bajador de pH, que es un ácido diluido. Bien, no, el cloro no se usa para bajar pH. Entonces muchas veces se lava con ácido, se deja secar y después se puede llegar a pintar con un hidrorrepelente, o sea, una pintura que no permite que penetre el agua. Obviamente para eso tienen que asegurarse de que la mampostería esté perfectamente limpia y seca, porque tampoco le va a permitir que el vapor de agua salga hacia el exterior. Esas son la eflorescencia. También la formación de estos elementos se pueden dar, no me pasa la diapositiva, se puede dar en el interior de la mampostería. Si se da en el interior de la mampostería, no se llama eflorescencia, se llama criptoeflorescencia, y no sé por qué no me pasa, ahí pasa. Se llama criptofluorescencia y son la formación también de esas sustancias que tienen muchas sales disueltas en el interior, pero en el interior de la mampostería. También en forma preventiva es no utilizar agua que tenga sales en la construcción de la mampostería. Y bueno, y la reparación, bueno, se lava lo que se puede con ácido para que logre penetrar ese lavado con ácido en el interior de la mampostería. También puede producir desagregación del material, que es un fenómeno químico que ataca al ligante, o sea, ataca al cemento. Así como utilizábamos nosotros cemento con alta resistencia a los sulfatos en lo que es la fundación, también en presencia de agua que puede atacar al ligante, se puede utilizar en la mezcla cemento con alta resistencia a los sulfatos, que realmente son los cementos puzolánicos, lo que se hacen con con el material de fundición. Disgregación por elacidad, heladicidad. ¿Qué es esto? O sea, el agua penetra porque falló la aislación hidráulica de la pared, o porque tenemos ladrillo visto y no se le colocó el hidrorrepelente. Entonces penetró en la mampostería, al penetrar en la mampostería y en los días fríos de invierno, el agua esa dentro de los poros, al estar entre 0,4 grados y 0 grados, aumenta su volumen y al aumentar el volumen, si no aguanta el material, explota el material. O sea, si la fuerza que produce el aumento de volumen del agua se rompe, no aguanta el material, se rompe el material y explota. Es lo mismo si metemos nosotros una botella de agua en el freezer, en la heladera, después cuando si se olvidaron la botella de agua, se rompió. ¿Se rompió por qué? Porque el agua adentro, al acercarse a los 0 grados, aumenta el volumen, al aumentar el volumen, rompe el vidrio. Lo mismo también pasa en las montañas, cuando llueve, penetra el agua entre piedra y piedra, y si tenemos una noche fría puede aumentar los volúmenes y se producen desmoronamientos de parte de las piedras que a veces caen en la ruta por problemas de heladicidad.
Y obviamente tenemos una pérdida como patología de la capacidad aislante porque todos los poros, en vez de tener aire, tienen agua, y recuerden que el coeficiente de conductibilidad del agua es 29 veces aproximadamente mayor que el aire. Entonces estamos perdiendo capacidad de aislación térmica. ¿Qué patologías hay? Manchas de humedad. Esa mancha de humedad, condensación debido a la presencia de humedad, producen hongos. Esos hongos producen manchas negras. Si tenemos madera, la madera llega a pudrirse. En el caso de una pileta, se llena con agua de perforación. El agua de perforación tiene mucha dureza, entonces las venecitas quedan completamente manchadas de blanco. Hay que lavarla con ácido. Al lavarla con ácido, el ácido también se puede llegar a comer la pastina que tiene esta venecita, por lo cual muchas veces se utilizan mucha cantidad de ácido. A la venecita, que es un material cerámico o vitrio, no le hace nada, pero la pastina, que es la que está entre venecita y venecita, se la come, pues a veces hay que volverlo a pastinar. Otro efecto que se ve, que es una patología, pero es más en pintura, también que se aplica mucho en piletas. Las paredes generalmente, obviamente cuando tienen venecita, cuando tienen revoque, están húmedas. Al estar húmedas y uno pinta cuando no está completamente, o sea, uno vació la pileta y la pinta a los 2 o 3 días, tenemos humedad todavía en la pared. Entonces esa humedad que tiene en la pared, por más que tengamos agua, le da el sol, esa humedad se evapora. Al evaporarse, forma globitos detrás de la pintura, porque generalmente la pintura esta no permite el paso del vapor del agua. Entonces forma globitos que uno lo pincha y está lleno de agua atrás. Entonces, ¿cómo protegemos a estas paredes de la presencia de humedad? Se hace obviamente una aislación hidráulica en la parte exterior, que también sirve para barrera de vapor, y una barrera de vapor, llamada bien barrera de vapor porque no está afectada por la lluvia, en la parte interna de la casa, lo más cercano a la parte interna. En este caso, si estamos construyendo así, no podemos pintar con asfalto antes de revocar. Se hace con asfalto en la pared de ladrillo de 8. Esta barrera de vapor sirve cuando tenemos calor afuera. Si logra pasar la humedad acá, no pasa hacia acá, y cuando tenemos paso de calor a través de la pared, la humedad que tiene esta pared se choca con esta barrera de vapor y no pasa hacia afuera. Obviamente esta aislación hidráulica sirve también para impedir que la humedad que pueda penetrar, porque si tenemos calor acá y frío adentro, el aire trata de entrar. Entonces sirve de barrera de vapor y hace de que no haya ningún tipo de condensación en el interior de la pared. El mayor de los problemas será al revés, porque nunca va a haber 0 grados en el interior de la casa. En el interior de la casa habrá 24 grados, 23 grados, si afuera hace 0 grados o temperaturas menores. Entonces tenemos aislación hidráulica, tenemos barrera de vapor, unida obviamente a lo que es la aislación hidráulica de cimiento. Y si queremos disipar la humedad y si teníamos en la construcción y tenemos ladrillo hueco, bueno, la humedad sube, y teniendo algunas rejillas de ventilación acá y algún caño que nos une en forma horizontal los distintos agujeros del ladrillo, producimos la evaporación y la salida al exterior del vapor de agua. ¿Qué pasa en las losas? ¿Qué pasa en las losas?
hubo un ingeniero Pizzi que se le ocurrió en 4 losas iguales ponerle distintas aislaciones térmicas en distintos lugares. La primera losa no le puso nada. La segunda losa le puso una aislación hidráulica en la parte, térmica. Una aislación térmica en la parte inferior. En la otra losa le puso una aislación térmica en la parte superior y en la cuarta losa le puso aislación térmica arriba y abajo. Entonces, durante un verano midió la mayor amplitud térmica, o la mayor diferencia de temperatura entre la parte superior y la parte inferior, y la mayor diferencia de contracción y dilatación en la losa sobre el eje neutro donde no tiene tensión. Entonces, la primera losa que no tenía ningún tipo de aislación térmica, la mayor amplitud de diferencia de temperatura fue 85 grados, entre la mayor afuera y la menor adentro. Y se movió 1 centímetro cada 10 metros, entre el frío y el calor que dilató. La segunda losa, el calor penetraba en la losa, pero no podía salir hacia el interior porque habíamos puesto la aislación térmica en la parte inferior. Entonces se calentó muchísimo la losa y produjo una diferencia de temperatura de 100 grados y un movimiento de la losa mayor que en este caso anterior. Se movió 1,3 centímetros cada 10 metros. O sea, estos movimientos que se producen en la losa se producen también en un piso de hormigón, por eso hay que hacerle punta de dilatación. Y en una losa hay que permitir el libre movimiento de la losa con respecto a la mampostería para que no se produzcan rajaduras. Bien, la tercera losa, que tenía la aislación térmica en la parte superior, obtuvo simplemente una diferencia de temperatura de 15 grados y un movimiento de 2 milímetros, nada más cada 10 metros. Y en la cuarta losa, que le puse aislación térmica arriba y aislación térmica abajo, obtuvo peores condiciones que la anterior, o sea, una diferencia de temperatura de 40 y una diferencia en el movimiento de 5 milímetros. ¿Por qué? Porque el poco calor que pasó no lo dejó disipar la aislación térmica de abajo. Entonces, como conclusión, ¿cuál es la mejor aislación térmica? La mayor aislación térmica se logra colocando esa aislación térmica en la parte superior de la losa. Entonces, hay que colocar una aislación térmica en una cubierta lo más cerca a la parte superior y debe, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, recuerden que esta aislación térmica tiene que estar rondando los 10 centímetros para que el coeficiente de transmitancia térmica K esté cerca de los 0,38. Entonces, una forma de enfriar la superficie de las cubiertas, obviamente además de poner una buena aislación térmica, es una forma es hacer una cubierta seca. La cubierta seca, ¿qué hace? Separa la aislación hidráulica de la parte superior de la cubierta con lajas, con losetas serían, que están despegadas del piso y que están solamente apoyadas en sus vértices y no tienen junta. Entonces, cuando llueve, es una cubierta seca justamente porque el agua pasa a través de estas losas y corre y se va a la aislación y al desagüe pluvial. Acá logran que el sol no incida en forma directa sobre la cubierta, le agregan una pequeña cámara de aire, pero esto tampoco es suficiente para el coeficiente K de transmitancia térmica 0,38. La losa en sí tiene que tener una aislación térmica. Otra forma es con una cubierta verde. Acá pueden llegar a lograr ustedes una coeficiente K de 0,38. Las cubiertas verdes, que ya lo vieron o lo estarán por ver cuando vean cubiertas,
tienen la membrana hidrófuga, tienen una membrana que impide el paso de las raíces para que no rompa la membrana. Tiene una zona de dren, que es la que permite que el agua que pasa escurra y vaya al desagüe. Tiene un geotextil, que el geotextil, ¿qué hacía cuando vimos fundaciones? El geotextil permitía el paso del agua, pero no permite el paso del suelo vegetal que estamos utilizando nosotros para hacer la plantación que hagamos sobre la losa. Entonces tenemos el geotextil, tenemos un drenaje, tenemos una barrera antirraíz, tenemos la aislación hidráulica. Y podemos tener una aislación térmica en alguna parte si el estudio dio que necesitamos aislación térmica adicional. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dos cubiertas. Una que está más o menos bien y la otra que está mal. La que está más o menos bien, tenemos barrera de vapor, tenemos el hormigón de pendiente, que le da la pendiente al techo para que el agua se vaya a los desagües. Tenemos una aislación térmica, lo más cercana a la parte superior, tenemos una aislación hidráulica y la cubierta propiamente dicha. Lo único que tenemos mal acá es que tenemos una barrera de vapor acá, por encima de la capa de compresión de la vigueta, y tenemos una aislación hidráulica en la parte superior, entonces toda la humedad de construcción que teníamos acá no se evapora. Entonces muchas veces se colocan unos evaporadores que son cañitos, sombreretes, que se le coloca metido en la masa del hormigón de pendiente y con un sombrerito para que si llueve no pase humedad. Entonces la humedad que está acá sube por ese evaporador y el evaporador se ve obviamente, sube y se va a la atmósfera. Porque es muy difícil hacer la aislación hidráulica o esperar que el hormigón de pendiente esté completamente seco, porque ustedes hacen el hormigón de pendiente, a lo mejor lo dejaron secar 15 días, un mes, lo agarró una lluvia, penetró la humedad y sonamos otra vez. Entonces, la única forma eficiente de que sacar esta humedad son con los evaporadores. Esta está completamente mal hecha porque primero no tiene barrera de vapor para impedir que el vapor del ambiente penetre, tiene la aislación térmica mal puesta, la tiene acá abajo en vez de tenerla arriba. Entonces, esto produce condensación dentro de la masa y también produce una presión sobre la aislación hidráulica, o sea, el vapor de aire pasa porque no tenemos barrera de vapor, llega hasta por debajo de la aislación hidráulica, lo agarra el sol pleno de verano, ese vapor de agua trata de evaporarse y al evaporarse produce una presión sobre la membrana. Esa presión hace que se canse por fatiga la membrana y pueda llegar a perder la condensación, las propiedades hidráulicas. Una forma de solucionar esto es también, que se puede aplicar acá también, es para aumentar la aislación térmica y hacer el hormigón de pendiente de baja densidad con la incorporación de bolitas de telgopor, telgopor molido, lesca, vermiculita. Patologías que se muestran, bueno, esta primera que está acá es buena mostrar. Este es un techo de viguetas, fíjense cómo se marcó las viguetas, o un techo que está hecho con perfiles doble T. Entonces, ¿qué pasa? El techo no tiene buena aislación térmica. Al no tener buena aislación térmica, hubo un puente térmico, o sea que el frío pasó a través de la cubierta, y si tenemos un techo de vigueta y esto era cerámico o telgopor, ¿por dónde pasa el frío? A través de la vigueta, porque hay una unión directa entre la capa de compresión y la vigueta. Al enfriarse la vigueta, la humedad del ambiente se condensa, al condensarse forma hongo
y reproduce un poco la forma de la vigueta, o sea, donde hay vigueta y hay puente térmico, hubo condensación, humedad, hongos, manchas negras. Obviamente toda la casa tiene problemas, también esto se da cuando la casa está muy mal ventilada, entonces al estar muy mal ventilada, cuando uno deja una casa sin ventilarse o la deja cerrada 1 año, 2 años, seguro que va a encontrar manchas de humedad. Otras manchas de humedad, generalmente se dan más las manchas de humedad en la pared que da al sur, porque es la que más pared se enfría. Si la pared no tiene buena aislación térmica, la que más se enfría es la que da al sur. Mancha en la parte superior. Muchas veces esta mancha superior también se da porque hay un balcón, el balcón hizo de puente térmico a través del hormigón del balcón y enfrió la parte donde está el balcón y es donde se condensó. Bueno, más mancha de humedad. ¿Qué pasó acá? Estas son viguetas, las viejas viguetas sapo, que se hacían en obra, en las cuales la vigueta es esta parte de acá, donde está el hierro, se construía en obra, se daban vueltas las viguetas, se colocaba el hierro, se colocaba mezcla, después se daba vuelta y se colocaba, teníamos hecha la vigueta en obra. Entonces, ¿qué pasó? Pasó humedad en la vigueta a través de la cubierta, se oxidó el hierro al oxidarse aumenta mucho el volumen, al aumentar el volumen explotó y quedó a la vista el hierro. Lo mismo está pasando acá. Y estos son perfiles dentro de un sótano que obviamente están completamente oxidados y mucha presencia de humedad. O sea, la humedad produce muchos problemas, muchas patologías, por lo cual cuando hace un proceso constructivo hay que tratar de evitar cualquier tipo de paso de humedad. Y bueno, y estas son distintas normas IRAN que trata el problema de humedad y aislación térmica. Y con esto terminamos, creo, no hay más. Cualquier consulta, antes de pasar a esperar la charla de Estela. ¿Alguno tiene alguna duda? Oh, claro, profe. Bueno, Para mí todo claro también. entonces, Hoy me toca a mí, Raúl, a las 3 de la tarde, a las 15, cubierta inclinada, digo. bien, perfecto. Está el link en el campus, En el campus, bien. el link de Zoom. Así que a las 15 arrancamos con cubiertas inclinadas. Bueno. Perfecto.